Hola, mi nombre es Solidaridades y quiero hablarte acerca de nosotros. Somos un grupo de apoyo que trabaja como un colectivo emocional y pedagógico. Tenemos a más de 40 profesionales con gran experiencia, tanto vital como espiritual, y brindamos un acompañamiento, asesoría y consejería en estos momentos complejos que vivimos debido a la pandemia. Frente a los episodios de ansiedad y depresión, ante las crisis de pareja y violencia familiar, ante los retos de la educación de los hijos en el hogar o la pérdida del empleo, es importante tener a alguien con quien hablar. Eso somos nosotros. Para solicitar una consulta, este es nuestro número de WhatsApp, 350-771-2783, o puedes solicitar una cita por nuestra página web www.solidaridades.org. No olvides ingresar, pedir la cita y aprobar el consentimiento informado. Uno de nuestros miembros se pondrá en contacto contigo y te brindará la escucha, consejería o asesoría que necesites. También puedes buscar nuestras conferencias y conversatorios en nuestros canales de YouTube e Instagram. Creemos en la renovación de la vida y en la construcción de las redes solidarias en estos tiempos. Hola, muy buenas tardes. Del equipo Solidaridades les damos la bienvenida. Vamos a trabajar en nuestro séptimo webinar. En un momentico entramos, por favor. Gracias por la paciencia. Hola, buenas tardes. Hola, Leonardo. Una feliz tarde. Feliz tarde. Hola.
Feliz tarde a todos los que han ingresado. Ya en un momentico continuaremos. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, una feliz tarde a todas las personas que nos van a acompañar hoy en el webinar número 7 de Solidaridades. El video que acaban de ver pues, muestra nuestro trabajo en un voluntariado que recoge varias, digamos, profesiones y que busca servirle a la comunidad en general, acompañándolas en procesos de sanación, de medicina, de meditación, de reflexión. Y nuestro canal es www.solidaridades.org. Solidaridades con Y. Nuestro WhatsApp es el 350-771-2783. ¿Qué logramos hacer con esto? Solicitar las citas para hacer el acompañamiento, el apoyo a las personas que necesiten de alguna manera la conversación, la orientación, una asesoría. Eso somos nosotros, un equipo voluntario que nos reunimos como Solidaridades. Hoy tenemos una discusión muy importante que es competente para los problemas, digamos, que nos acusan ahora, un problema derivado de una crisis que, digamos, antecede todo, que solo se presenta magnificente en momentos de pandemia como esta, y es una crisis de lo humano. Para este webinar hemos invitado a Luis John Farley Cardona. Él nos va a acompañar. Sus múltiples ocupaciones van desde la psicología, la filosofía, el psicoanálisis y la economía, entre otros. Luis John Farley, pues, tiene una buena trayectoria en la reflexión, docente, ha sido también decano de facultades y tiene un trabajo muy interesante que lo vincula a él con el arte de conversar. Bajo esa línea del arte de conversar, pues le pusimos una tarea bajo una pregunta que es: ¿perdió la humanidad el camino? Sobre este tema, el camino, el sentido, el propósito, vamos a hilar una conversación con Luis John Farley. Mi nombre es Alexis Vélez, yo soy artista, plástico y músico, docente y investigador. Mi trabajo en Solidaridades pues apoya la labor que hacemos a las comunidades y al trabajo individual. La primera parte, si la humanidad perdió el camino, digamos que va a ser una disertación donde Luis John nos va a exponer su trabajo reflexivo de cerca de 40 años sobre un tema muy importante que es la naturaleza humana. Una segunda parte, propuesta también dentro de este mismo marco de pensamiento y diálogo, es el pretexto para conversar. Entonces yo voy a partir de una pregunta que él hace: si es que la humanidad perdió el camino, entonces voy a hilar de la siguiente manera. Le pregunto a Luis John su trabajo sobre el tema de la naturaleza humana. Digamos que como ha sido constante para él, lo aborda desde diferentes disciplinas. Digamos que en el contexto de hoy, la pregunta inicial del grupo era si la filosofía era pertinente en estos tiempos modernos, los tiempos que estamos soportando. ¿Qué función, alcance, qué metodología podría tener la filosofía? Obviamente, desde tu vasta experiencia, Luis John, pues la unas con otros elementos muy importantes reflexivos, como es el psicoanálisis, como ha sido la psicología y la economía. Nos vamos a concentrar en este tema de qué es lo humano, cuál es el camino de lo humano, si esta estructura que estamos pensando como camino la podemos equiparar al nombre de sentido, la podemos llamar propósito, si ese camino se puede recuperar, si está perdido, en el arte de conversar. Entonces, bueno, la primera parte es preguntarte eso. Este camino, sentido, propósito de la especie humana, ¿es un solo camino, un solo propósito para toda la especie? ¿O podemos pensar de manera colectiva y también de manera individual? Entonces, mi invitación es para que nos cuentes
el tema pertinente sobre el camino de la humanidad. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Es valiosa pues, para la discusión contemporánea. Gracias, Alexis. Saludos a todos. Muchas gracias al Grupo Solidaridades por albergarme en su seno, por recogerme y permitirme decir algo. Estoy en unas condiciones excepcionales. Estoy en medio del mundanal ruido porque quiero hacer mi disertación desde el medio del mundanal ruido. Por si de pronto eso los aqueja, es importante que no nos podemos librar del entorno ruidoso en el que vivimos de manera constante. Tampoco lo podemos acallar, lo debemos vivir como soportándolo y aceptándolo de alguna manera. Entonces, sé que me van a pedir que mi imagen acá en la pantalla pudiera ser más nítida. Eso se lo debemos más bien al medio de comunicación que estamos utilizando, que de pronto se demorarán otros añitos en perfeccionarlo, pero en algún momento me recuperarán y me verán nítido. Y lo mismo, el ruido de fondo, también podremos filtrarlo. De alguna manera, más adelante esta tecnología nos ayudará a filtrar el ruido y no tendremos que soportar a otro hablando en medio de esas circunstancias excepcionales. Dicho esto, que forma parte de la charla, porque de alguna manera, pues, el contexto de pensar el tema de la especie, de la humanidad, el contexto generado por reflexionar sobre el destino de la humanidad, el destino del hombre, cosas como esas, pues me hacen ver al momento como un reemplazante de alguien que pudiera haber escrito el Apocalipsis, algo así como que yo estuviera inmiscuyéndome en un pensamiento apocalíptico y que estos tiempos de pandemia de pronto han obnubilado mi pensamiento y tendré que ir sistemáticamente hablando sobre, bueno, qué debemos dejar de hacer para que podamos tener un futuro, algo por el estilo. Sin embargo, pues esta pregunta se formula en medio pues, de una pregunta arcaica ya, de alguna manera otros pensamientos, otros pueblos arrancaron a pensar este asunto y uno podría decir que mi pregunta empieza con Éxodo. En Éxodo aparece un pueblo que sale de una circunstancia y busca un destino. Entonces empieza como un pueblo nómada, un pueblo que divaga y de pronto aparece por unas circunstancias muy particulares la idea precisa de un pueblo que busca regirse por una búsqueda particular y es ir hacia un lugar que se les ha prometido o que se les dijo allí podrían encontrar una mejor manera de ser y de estar. Y entonces vemos que pues ahí hay un sentido como de dirección y es lo que permite entonces ahora hacer una pregunta. ¿Perdió la humanidad el camino? Como si uno dijera, bueno, en algún momento la especie, la humanidad, los pueblos se preguntan por un derrotero, por un sentido. Digamos que hoy, en este tiempo
de circunstancia particular en medio de las restricciones propuestas por una partícula elemental muy extraña que no es estricto sensu natural, no pertenece a un organismo, a algo así, sino que es una partícula a mitad de camino entre la inteligencia artificial y digamos, un ser extraño que no lo podemos acomodar fácilmente, pero que nos está interrogando. O sea, de alguna manera dice, bueno, está bien, yo soy capaz de intervenir, de modificar sus estatus y los puedo deteriorar hasta exterminarlos. Y entonces nos tiene interrogados, nos tiene a mitad de camino entre estar encerrados y estar compartiendo y estar buscando al otro, que nunca lo habíamos hecho. Y ese es el sentido que propone Alexis, el significado de la conversación, el encuentro con el otro. La pregunta es esa, ¿podemos encontrarnos con el otro? ¿Tenemos esa larga vocación de la búsqueda del otro, del encuentro con el otro? ¿O somos monólogos y nunca hemos salido de nosotros mismos y ese encuentro con el otro pues es algo extraordinario que nos lo propone, digamos, el tiempo que corre? Porque de una manera particular, de un momento al otro extrañamos la presencia de los otros y los buscamos con tanto afán, tanto que nos dicen pueden volverse a buscar los vínculos y salimos todos en desbandada a buscar los encuentros con los otros. Los encontramos con la cara cubierta con un tapabocas y los encontramos reticentes pensando que de alguna manera los vamos a infectar. Este medio es muy interesante porque nos permite encontrarnos, y yo, por ejemplo, no les pongo ningún peligro que tenga que ver entonces con este ser extraño, abstracto y concreto, tan concreto que nos mata, tan abstracto que no sabemos cómo funciona, ni dónde está, ni qué puede pasar con él. Entonces dijimos, bueno, la humanidad perdió el camino y pongámoslo como un pretexto para conversar. Un pretexto es porque es un tema que de alguna manera está en boca de todos, no es una pregunta alucinada, no es una pregunta compulsiva, no es una pregunta que se formule para espantar, sino que es una pregunta que se formula para el encuentro, para la conversación, para el intercambio, para mirar si los discursos pueden tener un punto de encuentro, y en ese punto de encuentro que hayan los mínimos elementos para el intercambio. Entonces ahí estamos en el punto donde pues establecemos una conversación, vamos a mirar si es posible, si se pueden mover ideas y esas ideas tienen pues algún fin práctico, porque pues de todas maneras estos medios y casi todas las conversaciones que ensayamos pues a veces no tienen fines prácticos, sino simplemente mover un poco las palabras y tratar de ejercer expertise un poco en la sintaxis, apuntarle un poco a la semántica, jugar un poco con los fonemas y ser poético, si se puede, o musical, alguna cosa de esas que pues también entusiasma, también es interesante. Algunos pensadores se preocupan por el eco y dicen, bueno, ¿por qué es tan emocionante pararse en algún acantilado
y gritar y de pronto escuchar la respuesta ar, 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 una no respuesta. Es muy interesante la experiencia del eco, porque se pregunta por el otro, pero el otro no responde, entonces se escucha la resonancia, o sea, mi propia dicción, mis propios sonidos me repercuten y me llegan a mis oídos de una manera extraña. Ar, ar, ar. O de pronto, en algún momento yo grito y del otro lado me responden, aquí estoy. Situación emocionante, cuando uno dice algo y del otro lado responden. Ahora, cuando uno dice, perdió la humanidad el camino, lo pone entre interrogantes y del otro lado responden, entonces sería muy interesante porque se abriría un diálogo. En mis estudios de filosofía, de lingüística, de la preocupación por el tema de la palabra, pues he encontrado que la pregunta por el otro es realmente muy reciente, realmente muy reciente, y es atribuible solamente a un pensador. Ese pensador es Sigmund Freud. Quizás es el pensador que introduce en la modernidad de una manera seria, sustentada, importante, la pregunta por el otro. Y la posibilidad de que el otro sea y exista. Es en ese contexto de la reflexión freudiana donde por primera vez, a mi modo de ver, aparece la pregunta por el otro. Pero esa pregunta por el otro es una resonancia porque, digamos, ustedes saben que Freud de alguna manera tiene un contacto con ese texto que nombré al principio, que es Éxodo, y es un texto donde había una pregunta por si existía el otro con mayúscula. La pregunta por el otro con mayúscula es muy interesante ver a un pueblo nómada que por primera vez se interroga sobre otro, la existencia de un otro, que es un otro con mayúscula, no de su congénere, no está preocupado por su cercano, por su próximo, sino que está preocupado por interrogando por la presencia de un otro que le dé sentido a la vida, de un otro que le dé la oportunidad de pensarse como perteneciendo, como estando atado, como estando relacionado, como estando recogido. Una pregunta frente a eso. Estás hablando del éxodo y del propósito o sentido de un pueblo que busca afirmarse en un lugar. En ese lugar, el otro se encuentra con el lenguaje. Digamos que Moisés se encuentra en un lugar y le da la palabra, o no el lenguaje, le da más bien la palabra al pueblo y lo trata de organizar mediante unas tablas de la ley que al fin y al cabo es la palabra, el encuentro con el otro, con un lenguaje. Es pertinente en este contexto en que estamos preguntando en el diálogo por el otro, y si el otro es solamente un diálogo, o si el otro es un sentido, y si ese sentido, lo que te decía al principio, se puede entender como singular para toda la especie, o en esa búsqueda de sentido hemos perdido diferentes formas de sentido y, digamos, de hacer mundo o de encontrar el camino. Es como la idea ahí. Sí. No sé si estar de acuerdo con Darwin en que empezamos siendo una especie primitiva y hemos avanzado hacia convertirnos en una especie evolucionada, desarrollada. Eso es muy interesante, pues me produce una cierta sonrisa porque Darwin pues ha sido el soporte para
para pensar muchas cosas, y de pronto uno pues interrogar a Darwin en una tarde como esta, a través de una reflexión con un grupo de amigos, poner en crisis semejante aceptación que ha tenido pues Darwin. Y de pronto él dice, bueno, no, es que evolucionamos desde ser casi nada, pasamos por ser unos simios y luego nos independizamos de ser simios, encontramos manera de convertirnos en alguien, en una especie tecnológica muy elaborada, y actualmente pues somos la cúspide de toda la naturaleza, si pensara al contrario, de que habíamos nacido pues ya grandes, o sea, que desde siempre hemos sido ya la especie superdotada y tecnológica que somos hoy en día. Pues eso, apenas estamos en los albores del asunto, pero ya nos sentimos esos seres perfectos. Entonces la pregunta es, si en el momento en que Moisés estaba conversando con el otro, con mayúscula, esa conversación con el otro con mayúscula era la aparición de la interlocución, o sea, la aparición del pensamiento, de la posibilidad de reflexionar. Porque digamos que la primera posibilidad de encontrarme con el otro es encontrarme conmigo mismo como un otro. Es decir, es poderme extrañar a mí mismo. Eso en psicoanálisis lo hacemos, es muy interesante, porque digamos que en una experiencia psicoanalítica el otro llega con un monólogo donde no puede interactuar en una relación analítica, no tiene los elementos, pero con una serie de tecnologías, de manejos instrumentales en términos del lenguaje, en un momento determinado el otro entiende que está frente a un otro y que ese otro lo va a hacer a su deseo. No lo va a dejar hablar locamente, no lo va a dejar abrirse en su monólogo de manera individual, sino que lo va a implicar en la dialéctica, lo va a implicar en la doble vía, lo va a implicar en la explicación, en darle sentido a una conversación en la medida en que se está frente a un otro. Entonces, en mis estudios, pues he estado tratando de deducir de Éxodo el momento en el cual un pueblo nómada, que entendido en sentido estricto sería un pueblo de monólogos, entra a ser un pueblo de diálogo, un pueblo que se encuentra con el interrogante, se encuentra con la pregunta. Entonces allí estaríamos instalando la posibilidad de introducir al otro. En principio, el otro como la mismidad en el sentido de un extraño, o sea, soy extraño para mí mismo. Y luego la posibilidad de interrogar al otro o a los otros ya con minúscula, es decir, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Entonces uno encuentra que Freud, en un pequeño texto que se llama Los dos principios del suceder psíquico, tuvo esa agudeza de encontrarse con un principio que es el principio de realidad. Es decir, los monólogos están sustentados en el principio de placer. Tal vez el placer es la regla de oro por la cual se guía la humanidad. Yo para esta reflexión pues tengo como una idea, y es que yo tengo dos enemigos que a la final son uno solo, y esos dos enemigos son primero la pulsión y segundo el capitalismo, que cabalga sobre la pulsión. Es decir, que el capitalismo encontró que la pulsión era su quehacer, y de alguna manera no, pues tiene a la especie implicada
en que el capitalismo es el que le dice a la pulsión cuál es su destino, el destino de la pulsión, y por eso la pregunta, ¿perdió la humanidad el camino? La pregunta es esa, es por qué el ser humano no se puede interrogar actualmente, por qué la interrogación hace que el ser humano responda de manera agresiva, que el ser humano defienda con los dientes toda interrupción de guiarse eh, por la pulsión, de guiarse por la pulsión, tanto que ya encontramos, por ejemplo, psicologías particulares que se ocupan de entender al ser humano como un ser impulsivo al cual hay que determinar con ciertas normas, con ciertas reglas. Entonces, no se busca la autodeterminación, sino que lo que se busca es orientar los impulsos, la impulsividad humana. Se sanciona el impulso. Los niños, por ejemplo, se les hace sentir desde muy temprana edad que los impulsos van a formar parte de la sanción, primero del grupo familiar y después de la escuela y por último de la sociedad, y que ser impulsivo puede llevarlo a que una disciplina ataque esos impulsos con medicamentos, y de pronto, si usted es impulsivo, lo mejor será contenerlo introduciéndole fármacos. Pero la idea acá es el principio de realidad. Entonces, ¿cuál es la idea esencial? Tal vez Moisés, al encuentro con el otro, en principio lo que se encontró fue con el principio de realidad. Es decir, es la primera vez que se narra en un texto con precisión el encuentro del ser humano con una cosa que no es él, con una cosa que no es el impulso, con una cosa que no es la pulsión. Se encuentra con el otro que es el mismo, es decir, con que él puede pensar y reconocerse como un otro, no como parte de la cadena trófica, sino como un otro independiente que puede darse cuenta de su situación en el mundo. A partir de ahí, eso inaugura todo un recorrido en la búsqueda de cómo estructurar eso a nivel de una colectividad, cómo una colectividad se puede guiar por el diálogo, por la conversación, por el encuentro entre los diferentes que ya son. O sea, mire que estamos hablando de un proceso muy complicado. Se dice que el pueblo de Israel estuvo alrededor de 800 años en Egipto, y que los pueblos que primero llegaron fueron nómadas, estuvieron allí asentados, y luego por una serie de situaciones sociopolíticas, ese pueblo fue eyectado, fue disparado, fue echado de Egipto, y el pueblo también salió al mismo tiempo con una alternativa, la alternativa de la búsqueda de un camino. Pero esa pregunta la puedo poner yo a nivel unipersonal, como quien dice, no tengo que poner a la especie como ejemplo del asunto, sino yo mismo. Ustedes conocen la campana de Gauss. La campana de Gauss es un asunto de estadística donde en el centro de una campana se ponen todos los elementos que tienen que ver con la media, la moda. Entonces coinciden todos allí, y quedan las colas. Las dos colas son lo que llamamos la izquierda y la derecha, las colas de la derecha y las colas de la izquierda, pero en ambos lados, en ambas colas existen las individualidades absolutas, porque en el centro de la campana está, digamos, el conjunto, la mayoría, la totalidad, se ordenan alrededor de la media, la moda y la mediana, y en las colas, pues
prácticamente están los problemas que llamamos épsilon, los problemas despreciables a los que no se les va a poner cuidado. La reflexión del capitalismo es muy interesante porque produce para la media, la moda y la mediana, pero no produce para las colas. O sea que si yo calzo 52, no encuentro zapatos. Si mido 2 metros 10, no encuentro ningún tipo de vestuario. Si no tengo dinero, entonces no quedo en ninguna de las posibilidades de elección dentro de la campana. Pues bueno, no sé si yo esté a la izquierda o a la derecha. Al principio dije que estaba en la izquierda porque Alex vio como que la luz me llegaba por la derecha. Dije, Alex, la luz me llega por la derecha, pero yo estoy a la izquierda. Para hacer una broma de tipo ahí. John, hay un reclamo sí, que el psicoanálisis le hace a las ciencias sociales y humanas, y es que dice que le construyó una muy bella ilusión de prosperidad y progreso, y en ese sentido le construyó toda una cantidad de manuales para acomodar el cuerpo y la especie humana dentro de unas formas y unas pautas de comportamiento. En el diálogo de Einstein con Freud, pues Einstein dice que la guerra es una mala consecuencia de la cultura, y Freud le dice que no, que la agresividad humana es desde el principio la cultura, y esa es la que imposibilita el desarrollo del diálogo. Como estás hablando desde el mismo, la presentación que hablamos de filosofía y psicoanálisis, hay dos polos bien complejos para pensar el tema de ese camino que desde el principio pensamos. Si camino, sentido y propósito en diferentes momentos han significado lo mismo o siempre se ha entendido de maneras diferentes, porque no sé si al principio de la reflexión en el Éxodo el propósito estaba claro, el camino parece que no, porque era una vagancia por un terreno infértil. En ese mismo sentido, el encuentro en el diálogo con el otro es un encuentro que tiene muchos obstáculos, porque hay que jugar con el cuerpo del otro, con las ideas del otro, acomodarnos a sus intenciones e intereses, que eso, digamos, son las diferentes formas y caminos y senderos que ha cogido las diferentes formas de cultura. Entonces, esa pulsión de muerte, ¿cómo la transforma, digamos, las ciencias sociales y humanas o el psicoanálisis para poder ponerla al servicio de, digamos, del diálogo, de la conversación? Claro. Sí, ahí entenderás el tema en psicoanálisis del caso por caso. Mientras que otras disciplinas pueden apuntarle a grandes grupos, en la experiencia analítica es el caso por caso. La conversación, digamos, con el analizante, es una conversación que hay que lograrla, hay que producirla, digamos, el analista se forma para eso, para lograr sacar al otro minúscula, sacarlo de su monólogo, de su relación con la pulsión y poderlo introducir en la reflexión, poderlo conectar con esa primera pregunta, con que se sienta extraño con él mismo, es decir, que pueda decir, bueno, este asunto me lleva a iniciar un camino. Es un camino que simplemente quien hace el análisis, pues como ya fue en primer plano quien inició ese camino, lo que busca es que el otro lo pueda seguir hasta cierto punto, que el otro pueda ir tras él siguiendo su huella, que su huella está guiada pues por la dialéctica, y en el fondo habría que entregarle al analizante el discurso científico, es decir, simplemente no podrá sacarte de este mundo. Es decir, si en el punto de partida estabas pensando que te podía sacar de este mundo, que existía la dualidad, que existía como un escenario otro donde podrías encontrar la felicidad, donde podrías aliviarte, pues lo que vamos a encontrar por este camino es la negación total de eso, porque quien se analiza tendrá que estar
pues atrapado en el mundo. Podrá comprender que no se puede escapar de este mundo, que no puede sacarse de ahí, como lo han intentado pues muchos pensadores, encontrar como un mundo paralelo, un mundo metafísico hacia el cual escapar. Hoy en día estamos con el tema de la inteligencia artificial, que es una cosa que me parece supremamente interesante ver cómo han convencido a la mayoría, no digo a todos, pero sí hay una mayoría muy interesante porque pues acceden fácilmente, digamos, a la propuesta. Entonces, se trataría de eso. Yo quería decir ahora, al empezar, que les aseguraba que no soy un robot. ¿Pero es por qué? Porque la inteligencia artificial está bregando a construir un espécimen parecido a mí, que sea capaz de hablarles todo este rato y que ustedes se confundan de tal manera que aseguren que ese también es un humano. Y bueno, aquí me están copiando las fotos, seguramente los grandes números tendrán aquí muchas fotografías mías ya, y próximamente aparecerá acá una copia mía que hable y diga cosas, pero que no tienen ningún sentido de interacción, de interlocutar con nadie, no tienen el sentido de ser provocadores, eh, de interrogar y de poner al otro en sentido dialéctico frente a mí, sino que simplemente ese otro será muy amable, muy tranquilo, no utilizará términos que pudieran molestar, no tendría ruido detrás, no estaría sobre, no tendría sobresaturado de luz, de iluminación, sino que sería un otro muy calculado, muy especial, que también se prestaría a hacerme creer que estamos en un diálogo de doble vía, que estamos en la dialéctica. Pero yo pienso que la inteligencia artificial lo que está recogiendo es el discurso del fondo de los tiempos, desde que empezamos a hablar de ángeles y demonios, y de pronto de extraterrestres. O sea, los ángeles y los demonios y los extraterrestres nos han acompañado como situaciones que nos interrogan de una manera extraña, nos interrogan preguntándonos por nuestra naturaleza y casi que haciéndonos ver como caputis diminutis, mediocres, inacabados, imperfectos, llenos de muchas dificultades porque estamos metidos en una naturaleza, y de esa naturaleza es de la cual querríamos escapar. Primero nos decían que nos deberíamos parecer a los ángeles y nos deberíamos parecer, pues no tanto a los demonios, pero muchos también escogieron esa posibilidad, y entonces construyeron sus imágenes de carácter, copiando la estrategia del ángel o del demonio. Luego, pues tampoco nos queríamos parecer a los animales y nos buscamos no parecernos a ellos. Sin embargo, pues en ciertos modelos hay una confusión extraña, y a veces, por ejemplo, una mujer fue capaz de dedicarle toda la vida a vivir entre gorilas y otra entre chimpancés, y decía que se sentía mucho mejor viviendo entre esos seres que viviendo entre los seres humanos. Hay quienes dicen que viven mejor con un perro que con otra persona. Yo podría decir que mi gatica es alguien muy interesante con quien vivir, porque es una gatica que no me para ni 5 bolas. Sin embargo, pues yo le compro la comidita y le pongo agua, y ella levanta la cola cuando me ve. O sea que hay alguna relación entre la gatica y yo. El asunto es que el encuentro con el otro es más difícil de producir. O sea, sí,
Sí, Lucho, no. ¿Ibas a decir algo, Alex? Sí, para intervenir un poco ahí, a propósito de Óscar Acevedo, te manda saludos y manda una pregunta. La pregunta tiene que ver también con el tema de la pandemia y es cuando nos vemos confinados a vivir con un otro que siempre ha estado a la vista, pero no lo conocemos porque tampoco sabemos cómo piensa, porque en su intimidad puede escoger muchas formas de evadirse. Cuando tenemos que vernos con las personas encerradas en un contexto, pues obviamente la agresividad sale. Entonces, Oscar dice que en estas épocas de crisis muy pocas personas tratan de hacer una reflexión, de dialogar, de ser interrogadas. Cuando son interrogadas y criticadas, pues estas personas... voy a silenciar tu micrófono un momentico, Luis. Cuando las personas son interrogadas, responden con agresión, pues porque no es el contexto bajo un encierro para ser interrogado. Entonces, dice Oscar que al ser interrogadas y agredidas responden con agresión. En este caso no es posible un diálogo y mejor desvincularse y vivir cada uno su éxodo. El otro signo es que la tecnología, la ciencia, el consumo y la inteligencia artificial dan una respuesta a la pulsión, a las necesidades. Así la mayoría siente que no es necesario preguntarse nada. ¿Cómo producir una división, un alto, la pausa, sin que el otro se sienta agredido? Dicho, prende tu micrófono. Sí, listo. No, mira, ese es el escenario pues que de alguna manera queríamos crear, porque es que cuando decimos que la humanidad perdió el camino, de pronto es que nunca había el camino, o sea, el camino nunca estaba ahí. Antes es muy interesante que haya ocurrido pues este escenario donde pues, ¿cómo decirle? Bueno, digámosle que un virus, para identificarlo bien y ponernos de acuerdo todos en cómo lo estamos diciendo en este tiempo, nos confine y nos ponga unas limitantes y nos implique con ciertas personas que creíamos que conocíamos como la palma de la mano. Es una frase muy interesante porque eh, digamos que en las relaciones interpersonales hay cierto deje particular y uno escucha cómo alguien puede decir de otro que lo conoce como la palma de la mano. Eh, Hay un punto interesante, un desarrollador de algunas ideas de Freud, que en vida se llamó Jacques Lacan, decía, bueno, ¿cuándo sabemos de nosotros mismos? Y entonces él decía, cuando nos vemos en el espejo. Ese es muy interesante que pusiera al espejo como la máxima autoridad para definir quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es quien me interroga del otro lado del espejo. Pero el interrogante venía de tiempo atrás, o sea, el interrogante no lo introduce el espejo, sino que lo introduce el principio de realidad. Es más difícil de detectar, es más difícil de deducir, es más difícil de llegar a él en el sentido de la comprensión, es decir, pues se requiere una formación en temas de psicología, de psicoanálisis, cosas así, para llegar a ese concepto, pero en la vida práctica pues no es tan complicado. El concepto es realmente muy simple. Una vez descubierto un concepto, ustedes saben que ya es evidente. Ah, pues claro, eso lo sabíamos desde siempre. Yo había entendido eso así, claro. Las cosas, eh, a mí se me había ocurrido eso, pero ahora que lo entiendo mejor, entonces, bueno, adopto el concepto y a, lo pongo como a funcionar dentro de mi marco teórico y ya de aquí en adelante, pues el principio de realidad será muy interesante. ¿Cuál es el tema? El tema es que la conversación, que sí es un tema antiguo, porque pues no podemos decir así como
Bueno, cuando hablamos de los diálogos de Platón, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sócrates, entonces, conversaba y la conversación que hacía. En principio, pues, el modelo que me sirve para contestarle un poco también a Oscar es el asunto de como el método socrático de hacer aparecer al otro, de interrogar al otro, de molestarlo, de ofuscarlo con preguntas para hacer saltar su ocupación, su verdadera preocupación. Es muy interesante el diálogo, un diálogo que no sea, pues los técnicos hoy en día dicen que de pronto no es un diálogo platónico. Alcibiades es un diálogo muy interesante que atribúyasele o no a Platón, es un diálogo que vale la pena leerlo, porque entonces Alcibiades va caminando por una placita en Atenas y de pronto se encuentra con Sócrates y le dice: oh, mi sempiterno amigo Sócrates, ¿cómo estás? Siquiera te veo. ¿Vas a votar por mí? Y le dice Sócrates: ¿cómo así que va a votar por vos? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿En qué actividad estás? Y le dice Alcibiades: no, es que me estoy postulando para ser alcalde de Atenas. Y de alcalde de Atenas, no, ¿cómo se te ocurre? Y bueno, ¿cuándo te has preguntado por el gobierno? Eh, Tú has construido una casa, has construido una embarcación, tú has pertenecido y tocas la cítara o algún instrumento musical, tú sabes cocinar. Eh, Explícame en sentido estricto cuándo has gobernado algo. Y después le pregunta: bueno, ¿y el gobierno de ti? Tú mismo te puedes gobernar. Y entonces, pues digamos que en el diálogo aparece la pregunta reflexiva, porque ya entonces dice Alcibiades: bueno, ya usted me hace una pregunta y es una pregunta para la cual no tengo respuesta. Tendré que ir a recibir la metapsicología tuya, Sócrates, para que me enseñes a pensarme, para que me enseñes a reflexionar sobre mí mismo. Pues un poco ese es el diálogo con el otro, ¿cierto? Cuando uno se va para la casa y se encuentra con la esposa, confinado en un mismo lugar pequeñito, y se da cuenta que nunca ha hecho el ejercicio de crear las condiciones mínimas de interlocución con la esposa, entonces solamente aparece unos monólogos donde la pulsión está en su máximo esplendor. Sí, Alexis. Luis John, a propósito de este diálogo y dialéctica, Jorge Wall quiere participar en la discusión. Él dice: ¿qué opinión tiene de pasar de la dialéctica, que se basa en la única posibilidad de solo dos polos, uno que es antítesis del otro y viceversa? Por lo tanto, esa tensión, uno elimina al otro para llegar a una conclusión y discurrir por la concepción transmoderna del intercambio analéctico. A propósito de ese diálogo entre dos, que en esta segunda parte proponías en el audio que yo pasé, y es que necesariamente no tenemos que estar de acuerdo y podemos disentir en un diálogo. Es también parte, digamos, reparador y terapéutico. Entonces, para contestarle a Jorge, y también si quiere participar, podemos abrir el micrófono. Claro. No, mira, entre los elementos para iniciar la conversación, pues hay varios filósofos con los cuales no estoy en absoluto de acuerdo. Hay varios. Sin embargo, los leo eh, con mucho detenimiento y con un gran respeto. ¿Por qué? Porque descubro en ellos, primero, que me permiten pensar. Permiten que yo entre a un pensamiento organizado, que entre a una personalidad disciplinada, que entre a conversar con un pensador que me propone la diferencia, que me muestra lo inaudito. Eh, no puedo compartir
con esos filósofos me generan ansiedad, me generan inquietud, me generan escozor en ciertas circunstancias, pero sin embargo los leo. Tengo noticias también de una cosa parecida a esta. Algún escritor muy importante, alumno de Martin Heidegger, alguna vez dijo, saliendo de una conferencia de Heidegger en un salón de clase, soltó esta expresión, Heidegger, dijo, porque algún alumno hizo una pregunta a la cual Heidegger nunca respondió, pero Heidegger dijo, la clase hoy estuvo movida, porque alguien salió como de su situación de anulamiento, de borramiento, y expresó la fórmula de la pregunta, pero era una pregunta que tampoco Heidegger podía escuchar, porque Heidegger no tenía preparado el oído para escuchar al otro. Heidegger era un filósofo, o fue un filósofo brillante, uno lo lee sistemáticamente y es una disciplina y hay textos de una gran calidad y belleza, sin embargo, era un monólogo. En cambio, distinto de Freud. Freud entraba a su consultorio y lo primero que tenía que hacer era borrarse él. Eso requiere de una disciplina inmensa. Yo, por ejemplo, hoy me debía haber borrado, debiera estar entre el público, pero como en una invitación como esta uno debe hablar un rato, entonces pues estoy hablando, pero quisiera que escucharan la voz del logos, pues no creyeran que yo soy el que estoy diciendo alguna cosa, sino que el que está hablando es el logos, y lo que yo estoy haciendo es poniendo la pulsión al servicio del logos para ir diciendo cosas. Este interrogante es para eso, para tratar de entender, o sea, el otro es de data reciente, o sea, es una nueva adquisición de la humanidad que no la hemos desarrollado lo suficiente, o sea, apenas estamos en los albores. Freud, por una mala suerte de época, pues ha tenido unos enemigos virulentos que han atacado su pensamiento y que no lo han dejado, digamos, vivir, existir, ser, y nombrar a Freud pues parece ser nombrar algo fatal, pero si hay alguien que puede tener futuro es Freud, en el sentido de que él inaugura la posibilidad del otro. Ahora con la inteligencia artificial vamos a tener grandes problemas, porque mire lo que promete, por ejemplo, Japón. Japón está diciendo que para hombres como yo, ellos van a construir unos pequeños robots que van a ser nuestra compañía, o sea, ellos nos van a cobijar, nos van a dar el café con leche, con pan de queso, nos van a apapachar, ya están construidos. ¿Sí o no? Nos van a poner el pañalito. Los robots no van a tener que ser pues las señoras ni los ayudantes de carácter humano, porque son mal genios, complicados. En cambio un robocito se podría entender mejor con nosotros, o sea que probablemente pues yo no tengo el dinero para comprar un aparatico de esos al futuro, pero no sé si de pronto el gobierno los universalizará y a mi casa llegará uno para atenderme a través de mi EPS. Perdona que te interrumpa, y es a propósito de una pregunta de Ana Bolena. Ana Bolena es del grupo Solidaridades, y a propósito del otro, voy a tratar de traducir la pregunta de ella. Hablamos de un otro en el mismo sentido de la especie humana, pero hay un otro, ahora lo mencionabas en mayúscula, o hay un otro natural, que digamos que no es lo humano, sino lo que es diferente a mí. Las especies, los animales, el ecosistema, las plantas, ese tipo de otro. Obviamente el diálogo con ese otro es un diálogo muy diferente, porque pensando el tema de la filosofía, decías también que
que lo más importante en la filosofía es que siga pensando en términos de la vida, ¿cierto? Y en términos de la vida es dialogar, reflexionar y sobre todo en aquello que nos pasa. Lo otro que nos pasa es la relación con el entorno, que es, digamos, el ecosistema. ¿Cómo establecemos un diálogo con eso que sea de doble vía? Porque también tenemos que escuchar qué pasa con la naturaleza, o si el tema es que solamente el diálogo y el lenguaje se puede dar entre los hombres y no con lo otro. Pues, Alex, en lo que yo vengo reflexionando y para tocar el tema de Ana Bolena, el tema interesante es este, es el descubrimiento de la dialéctica, de la reflexión que me implica, que me hace diferente y que me hace igualmente responsable, pues es un descubrimiento antidiluviano, pues estamos hablando de Éxodo y por allá, por esas épocas que establecí ahora más temprano, que no sabía explicarles bien si realmente veníamos de ser una especie, una ameba y nos volvimos la especie resplandeciente que somos hoy, o desde tiempos inmemoriales ya éramos esta especie resplandeciente. O sea, no voy a discutir eso, no voy a discutir eso con Darwin, pero sí puedo mostrar que esa reflexión, que es un poco la desvirtuación de la idea del eco, de que yo hablo sin encontrar una respuesta del otro lado, que no sea pues la respuesta del otro que me asesine, o del otro que me reprima, o del otro que me agreda, sino la respuesta de un otro con el cual se puede hacer una construcción, con el cual se puede pensar, con el cual se puede desarrollar una idea. Entonces, digo, bueno, para nuestro tiempo, para los seres modernos que somos hoy, pues Freud introduce esa pregunta por el otro y la introduce en la infancia y dice, ¿quién me introduce en el mundo? Me introduce un otro, con minúscula, me introduce el auxiliador externo, me introduce pues mi mamá, mi pariente cercano, me introduce al mundo y a partir de allí pues me tengo que diferenciar de él. En cierto punto tengo que hacer un corte y separarme y crear dos. Mostrar que no cederé al deseo del otro, que no corresponderé al deseo del otro. Se introducen esos elementos importantes de, por ejemplo, no matar, por ejemplo, el tema, el incesto, todas esas cosas complejas, la negación de no comerás de la carne de otro, del cuerpo de otro. Esas interdicciones son muy interesantes porque permiten pues hacer aparecer dos diferentes que también tendrían que aparecer en el nivel discursivo, que sin embargo pues nos vamos a demorar todavía un poco de tiempo para lograr eso. Actualmente pues los escapismos entonces nos llevan a eso, a volvernos antitaurinos, a volvernos amantes de los gatos, de los perros, a llevar al extremo el tema del cambio climático y convertirlo, digamos, en un problema ya de agresión entre nosotros y de discordias profundas. Eso muestra, digamos, lo frágiles, lo principiantes que somos en el tema de la conversación, en el tema de la interacción. Hombre, que nos tengamos que ocupar de los perros, de los gatos, del cambio climático y que nos tengamos que ocupar pues de las especies salvajes, algo así por el estilo. Y, cuando yo estaba muchacho, y eso ya hace algunos días, salían los libros y mostraban las fotos de los leones. Y yo me había hecho la idea de que los leones eran muy peligrosos. Los tenía como una especie muy peligrosa. Y hoy en día digo, ay, qué pesar de los leones. ¿Qué pesar de los leones? Necesitamos inclusive recoger fondos
a nivel de entidades no gubernamentales para salir en la defensa de los leones, de las jirafas, de los leopardos. O sea, son frente a nosotros seres muy frágiles y dicen, bueno, nos tenemos que ocupar de ellos, pero como no nos podemos ocupar de nosotros mismos, nos queda demasiado difícil ocuparnos de los otros. ¿Y por qué no nos podemos ocupar de nosotros mismos? Porque eso que nos dijo Sócrates en su momento, ocúpate de ti mismo, ser responsable de ti mismo, pues mire, han pasado 2500 años y al sol de hoy no hemos logrado avanzar mucho. Somos una especie que se desconoce, que no piensa en ella. Mire, Europa invierte millonadas en desarrollar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se entiende como un engaño, o sea, es lo más parecido al hombre posible. Tanto que yo tengo que decir, no soy un robot, y se lo tengo que decir a una inteligencia artificial. Cuando yo prendí este computador ahora, lo primero que hizo la computadora fue preguntarme a mí que si yo no era un robot, que le asegurara que no era un robot para poderme dejar seguir hablando. Pero yo dije, ¿pero qué sentido tiene que una inteligencia artificial me implique que yo le asegure que no soy un robot? ¿Cierto? Pero yo también le tengo que preguntar esa a mi congénere. Tú eres un robot, o sea, ya cada que llega un amigo a conversar conmigo, le tengo que preguntar, asegúrame que no eres un robot, porque estamos en un momento tal que cada quien quiere parecerse tanto a un robot que estaría dispuesto, digamos, a fusionarse. Por ejemplo, yo estoy pensando que si la famosa marca de carros de carreras, la Ferrari, sacara un concurso público, hiciera un llamado público y preguntara quién quiere que su cerebro forme parte de una Ferrari, como un componente de la Ferrari. Creo que harían fila millones de personas que quisieran que su cerebro fuera sacado, conectado, claro, sí. Y que lo pusieran como un componente de la Ferrari. Pues no lo digo como un eufemismo, lo digo porque eso fue capaz de decirlo el corredor actual que es campeón mundial de Fórmula 1 con la Mercedes, ¿ya? El inglés. Él dijo patéticamente que en algún momento no habría forma de diferenciar a la persona que conduce el carro del carro, o sea, que el carro y la persona formarían una unidad. Entonces, digo, si eso lo dice un conductor de la Mercedes-Benz, ¿qué estará pasando con nuestras personas que formamos en los centros de académicos, en las universidades? ¿Qué estamos diciendo? Les estamos diciendo que las máquinas los van a reemplazar. ¿Ellos qué van a querer? Van a querer al máximo parecerse a las máquinas. O sea, yo pienso que si a una persona le dijeran, utilice una prótesis para lograr tal objetivo, la persona estaría dispuesta a modificar parte de su cuerpo para que le acomodaran la prótesis. Si esa prótesis le ayuda a competir con una máquina. Sí, Alexis. John, otra intervención. Jorge Boll también plantea un tema y es de esas formas de filosofía que podrían llamarse periféricas. Una filosofía de chinos, árabes, africanos y americanos que responde a una corriente posterior a Benjamín y acercarse a los filósofos de la liberación que nos pueden decir y transgredir el ocentrismo posmoderno. Es el tema de que la mayoría de las filosofías, pues obviamente utilizan el mismo discurso tomado de la filosofía europea, pero digamos que ellos también tienen temas complejos para plantearse en la medida en que sus comunidades, sus sociedades se desarrollaron de manera diferente, muchas veces no por la vía dialéctica. ¿Qué podemos esperar de unas formas de filosofía que no son nuevas realmente, son formas de filosofía contemporáneas a Atenas, al Vedanta incluso? Correcto. A ver, cuando yo menciono el tema de Freud va más allá de los pensamientos. O sea, Freud no hace una historia del pensamiento.
Él no ocupa de diferenciarnos de que si los europeos o los hindúes o los chinos piensan mejor o peor que nosotros, cosas así, no. Hay una situación común entre chinos, hindúes y europeos y latinoamericanos, pues si se quiere decir, y es que todos formamos parte como de una misma especie. Ahí pues vuelve Darwin otra vez como a ayudarnos un poco a entender de qué estoy hablando. Pues Darwin dijo, bueno, está bien, la evolución de la natural, los conflictos entre las diversas especies han permitido que lleguemos hasta este punto y que estemos acá y compartimos esa situación, la compartimos con los chinos y con los hindúes. Piensen ellos o tengan ideologías parecidas o no con nosotros. El asunto es que el interrogante apareció en Viena en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, en manos de una persona que es Sigmund Freud, ¿correcto? Esa pregunta la introdujo y aquí estamos conversando sobre ella porque yo soy un perlocutor, o sea, estoy dándole caja de resonancia a Freud, porque me parece interesante que ese señor comparte conmigo la idea de que es necesario interrogar al otro para que el otro aparezca por sí mismo y podamos ir en la doble vía. Un pequeño libro que leí hace un tiempo le interrogaba al eurocentrismo en el tema del descubrimiento de América y decía, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que Europa vino a América a reemplazar a América, a los que vivíamos aquí, o Europa vino a reconocer al otro por él mismo, ¿cierto? En principio Europa vino aquí y no nos reconoció, nos exterminó, nos mató, pues digamos que por los genes míos o en alguna parte, no sé, me siento identificado con Atahualpa, con Manco Cápac, con todos esos tipos interesantes que habían aquí, con el mexicano. Me siento identificado con ellos, pero mire que los europeos que vinieron aquí nos borraron, nos mataron porque querían cosas de las cuales nosotros teníamos una gran abundancia y sin embargo, pues nosotros les decimos ahora eurocentristas, ustedes no pensaban sino en ustedes y no nos reconocieron a nosotros, no pudieron pensarnos, pero era porque tampoco tenían el artificio para pensarnos. El escritor que yo digo es un escritor más reciente, posterior a Freud, es decir, que ya Freud había introducido el ingrediente de la reflexión y la pregunta por el otro. Cuando Freud introduce la pregunta por el otro, entonces nos introduce en un nuevo escenario. Yo creo firmemente que los chinos todavía no se han preguntado por el otro. Yo creo que la filosofía, en ese sentido, en la China no se ha desarrollado a ese nivel. Creo que cuando escucho hablar a un chino, él no está preguntándose por el otro. Él no está preguntándose por el otro que exista por él mismo, por respetar sus derechos, por respetar su situación en el mundo, sino que al contrario, creo que ellos tienen una filosofía invasiva, que está proyectada en una dimensión diferente. Bueno, probablemente eso. Y si los hindúes llegaran a volverse un poco más, ir más allá de sus límites, creo que también nos demostrarían lo poquito que han pensado en el otro. Creo que esas filosofías ni siquiera se han interrogado por el otro, ¿correcto? Ellos producen la serie. Aquí por eso les hablé de la teoría de las colas de Gauss. ¿Por qué? Porque yo estoy en una de las colas. Soy un conversador totalmente insignificante. No lidero ningún proceso, no lidero a nadie. Y estoy tratando de liderarme a mí mismo y de poderme encontrar con un otro con el cual conversar de lo mismo, ¿ya?
No puedo prometer que soy la punta de lanza de una gran escuela filosófica, no puedo decir que soy la punta de lanza de un gran proyecto político, ¿ya? Estoy en una de las colas, pero eso me hace humano. No soy líder de la inteligencia artificial, no la respaldo. Aquí la estoy usando con el ánimo de comunicarme con ustedes y de provocarlos. Exacto, sí. A eso íbamos también de tu mensaje que dice que la filosofía debe provocar para producir ese doble sentido de las cosas. Pero también mi pregunta es, ¿no creemos demasiado en el lenguaje? Pues no hemos puesto mucha fe en los términos del lenguaje, que nos ha dejado por fuera de una cantidad de situaciones, aunque el lenguaje puede ser muchas cosas. Digamos, las artes tienen sus diferentes formas de lenguaje. Entonces, ¿es suficiente el diálogo para salir de una crisis, por ejemplo? ¿O se necesita más elementos que un diálogo? En estos días escuché una entrevista que le estaban haciendo a un alto funcionario de Microsoft. Había una conversación bipartita guiada por un moderador entre un funcionario de una empresa, de la empresa Claro, de Colombia, la empresa que vende teléfonos celulares y todo eso, y un funcionario de la Microsoft. Y estaban hablando de que en el futuro no íbamos a necesitar el lenguaje. Hablar como estamos hablando acá es totalmente obsoleto, que este tipo de comunicación pasará de moda muy rápidamente y que haremos algo así como la telepatía. Pero no la telepatía pues metafísica, sino telepatía liderada por máquinas. O sea, los teléfonos celulares serán capaces de leer lo que ellos llaman nuestros pensamientos y serán capaces de transmitirlos por ondas sonoras y hertzianas, y que ustedes me escuchen sin que yo tenga que mover mis labios. Pues por eso nos están poniendo tapabocas ahora, para que mostremos de que en el futuro no necesitaremos hacer gestual. Ya seremos pensantes y seremos muy circunspectos. O sea, yo no sé cómo tendré mi cara congelada. En el momento que se congele la imagen ahí, ustedes verán más o menos cómo será mi rostro en el futuro. Será un rostro como así. Con votos, Millón, con votos. Claro, pero me expresaré utilizando el aparato, ¿cierto? O sea, yo cogeré este aparatico y él me leerá el pensamiento, porque no soy yo el que tengo la destreza de leer el pensamiento a él. O sea, ese aparatico me genera muchas dificultades a mí, pero él va a tener una habilidad gigantesca para leer el pensamiento mío y transmitirlo por ondas hertzianas hacia otras latitudes. Yo me horroricé cuando escuché eso. Y dice, bueno, seguramente yo me voy a entretener más. Este aparatico por la mañana me dice: hola, Luis John. Él me saluda, el aparatico. Yo le tengo un gran cariño. Compite con mi gatico. Yo lo miro por la noche por ahí 10 veces. O sea, yo medio me despierto y miro que el teléfono esté ahí. Me he horrorizado profundamente cuando no lo encuentro cerca de mí. Digo, uy, ¿qué pasó? Se me fue mi tecnología. Me siento muy contento con él cuando puedo mirar imágenes. Yo miro imágenes todo el día, hago así. Y veo videos de YouTube y veo videos de Facebook. Son un poquito diferentes. Los de YouTube son un poquito más elaborados, los de Facebook son más ramplones, más primarios, tienen menos edición. Pero gasto casi 4 horas del día mirando esos aparaticos. Les cuento así una infidencia. Con mi señora converso 3 palabritas. Me hiciste la comida. ¿Cómo está el gatico? Las gallinas pusieron los huevos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque como nos conocemos ya de tanto tiempo, ya la conversación es telepática. Ya todo lo demás lo entendemos. Perdón, ese. No, dale, yo. Sí. Es que hay una idea, por ejemplo, hablando de otras comunidades del otro,
Y digamos que en la etnografía hay mucha preocupación de ir a descubrir salvajes todavía. Entonces, ellos tienen un programa especial que son los no contactados. ¿Para qué queremos ir a fotografiarlos y verlos cómo viven? Es porque queremos seguramente venderles cosas que nosotros creemos que son mejores para ellos, porque de alguna manera terminamos sabiendo cómo son y eso no nos beneficia a nosotros y menos a ellos. A nosotros nos da, digamos, más capacidad supuestamente de comprender al otro, pero el otro no necesita ser comprendido en esos términos, sino que el otro es mejor, hay veces que siga siendo un extraño, porque yo no me imagino una homogeneidad humana que solo pueda dialogar de lo mismo. ¿Qué pensás de pronto? Mira, en ese sentido, Alex, mira, corrían los años 60 y los americanos estaban instalando en el desierto de Sonora, un poquito más al norte, estaban instalando unas antenas para emitir ondas de radio hacia los confines del universo. Y tenían 8 por 24, muchos expertos que se sentaban allá 8 por 24 a recibir la respuesta del cosmos, porque querían saber si realmente habían extraterrestres y seres inteligentes en otra parte del mundo. Eso es una idea muy interesante del ser humano. El ser humano quiere ir hacia los confines del universo y encontrarse allá con un extraterrestre superdotado. Algo así, pues, como un Albert Einstein, pero en tiempos modernos, que sería un Albert Einstein como con una prótesis, porque podría saltar más alto, correr más rápido, eh, inclusive oler olores totalmente desconocidos, porque tendría muchas prótesis que lo harían algo excepcional. Sin embargo, nos queremos encontrar con esas especies, pero en los confines del universo, y mandamos naves que cuestan millones de dólares a explorar los confines del universo y no hemos podido encontrar ni siquiera una mínima señal de algo que se parezca como a inteligencia, ¿ya? Y sin embargo, al vecino nuestro lo ignoramos, lo combatimos, lo matamos, lo agredimos, lo señalamos, lo molestamos, le quitamos todas las posibilidades al vecino nuestro. Y ese vecino nuestro sabe quién es, hasta nuestros propios hijos. Correcto. Los combatimos como enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la idea del otro. O sea, no hemos consolidado la idea del otro. Entonces, cuando yo me pregunto por el leopardo, cuando me pregunto por el elefante, cuando me pregunto por el león, pues yo creo que eso, la pregunta se revierte y me dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Thalía, ustedes saben que Thalía es una cantante mexicana muy bonita, todavía está muy bonita, pero digamos que hace 20 años era una belleza. Cualquier día estaba yo a las 6 de la tarde en mi casa frente al televisor, cuando aparece un puntico en el televisor, o sea, se borró la pantalla y quedó un puntico blanquito allá, y de pronto se viene una imagen así que exalta el rostro de Thalía, casi que no queda sino el rostro, y me mira fijamente a los ojos Thalía y me pregunta, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Mejor dicho, ni Freud. Óigame, eso fue una situación totalmente conmovedora para mí, que un ser que saliera de esa pantalla, con el cual no tengo nada que ver, me hiciera semejante pregunta tan profunda, y que yo no le pueda hacer esa pregunta a ninguno de mis amigos, que no le pueda hacer esa pregunta a mis alumnos, que no le pueda hacer esa pregunta a mi familia. ¿Por qué? Porque creen que están siendo agredidos, que están siendo rebasados en sus posibilidades. Sí, Alexis. Sí, Luis, bueno, llevamos algo cerca de una hora. Muy maravilloso el diálogo. Es también para invitar a las personas que quieran participar. Y Abigail Abigail Vallejo, también es del grupo Solidaridades, quiere hacerte, no una pregunta, también quiere dialogar contigo. Abigail, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Luis John, mucho gusto. Me da mucho placer conocerte.
lo que yo quiero es como de pronto acercarme a una respuesta de la pregunta que iniciaste, que si el hombre ha perdido su camino. ¿Y en qué lo baso? Pienso que ahora que este momento, la vida o pues esta situación particular nos obliga a retraernos en nosotros mismos, entonces siento que las personas sí están encontrando su camino, así no lo sepan. Y esto pues te lo digo, esta aseveración la tengo en la consulta que día a día uno atiende con problemas que tienen años, años de las personas estarlo viviendo. Y ahora resulta que lo están sacando a flote. Entonces, son cosas que llevan años con ellos, con sus problemas de salud y con sus emociones, y que solo ahora que están confinados, ellos inician diciendo, es que estoy muy aburrido, encerrado, esta pandemia me tiene desesperado, y uno empieza a enfatizar qué es lo que lo tiene así, y resulta que son problemas de 20, 30 años, 15 años, y que solo ahora ellos ya no quieren soportar eso, ¿cierto? Entonces se me llama mucho la atención y eso es lo que me lleva a mí a pensar que el hombre está buscando su camino, está encontrándolo, no buscándolo, lo está encontrando porque ya quiere ser él, se quiere zafar de esas cargas y de esos dolores que ha padecido toda su vida, pero que ahora no lo soporta. ¿Qué opinas de eso? Muy interesante el aspecto que tocas, pero quiero problematizarlo un poco, ¿cierto? La palabra problema para mí no tiene un significado negativo, sino que tiene el significado de ponerle interrogantes a algo para poner claroscuro y hacer visible cosas que de pronto de una manera pues no son visibles, como cuando uno dice, no, mira, hay un helicóptero, pero la persona no sabe dónde está el helicóptero, pero cuando yo le puedo señalar dónde está, ya lo vi, ahí está, ya vi el helicóptero. Hay cosas que no son visibles, pero cuando uno logra establecer una metodología para hacerlas visibles, logra, digamos, acercar al asunto. La nada no produce nada, decía Lavoisier. Lavoisier pensó, digamos, las leyes de la termodinámica y uno de sus enunciados interesante es ese, la nada no produce nada. A un hombre muy influyente de la humanidad le dijeron, desclávate, desclávate, quítate de ahí. Si tienes tales portentos, si estás provisto de capacidades sobrenaturales, desclávate. Yo creo que usted ha escuchado esa frase, uno mismo se la puede haber dicho a muchas personas. Cuando lo ve metido en alguna problemática, le lanza la frase, pero no estás pues con tanto dinero, resuelve el problema, no tienes pues tanta inteligencia y tanta capacidad, resuelve el problema, no tienes tales amigos y no eres en un entorno influyente, ¿por qué no resuelves el problema? ¿Cierto? Aquí entonces estaría la inflexión, es decir, el problema del que estaba crucificado es que te dijo, pues mira, tienes que reconocer que para poder desclavarte tienes que hacer tu propio esfuerzo, o sea, no, no es un asunto de lánzame la frase y yo me desclavo, sino que hay que tener un procedimiento, hay que tener un método para poderse instalar en los nuevos tiempos. Es decir, cualquier persona que quiera resolver un problema de inteligencia artificial tendrá que ir a un curso regular para aprender a manejar algoritmos y poder construir algún tipo de procedimiento inteligente que sirva para resolver problemas. De los seres humanos esperamos mucho. De los niños esperamos que sean grandes personas, que tengan una capacidad intelectual por dotación natural, es decir,
Cuando nace el niño le miramos la carita y las manos para ver si en esa carita y en esas manos podemos visualizar un futuro exitoso para el niño. Estamos diciendo, mira, es que tiene cara de genio, tiene ojos de persona brillante y tiene manos de una persona que ejecuta, que hace. Sin embargo, pasan 20 años y después le estamos dando Ritalina al muchacho. ¿Por qué? Porque no puede contener sus impulsos. Entonces lo pasamos de ser el tipo brillante que es muy, pues porque como corre, juega, se mueve, da respuestas inmediatas, tiene un conjunto de palabras que utiliza de manera extravagante y nos asusta. Cuando tiene 20 años le decimos, se tiene que quedar quieto, no se puede mover tanto, no puede, ¿por qué? Porque no se va a relacionar con nadie, porque a nadie le gusta una persona inquieta que se mueva tanto como se mueve usted. Quédese quieto, hágame el favor y no hable tanto, no diga tantas bobadas. Y entonces ya de ahí hasta los 40, pues es todo un problema. Bueno, ¿ya qué me dedico a hacer? ¿Qué hago? Si me dijeron que no me podía mover, que no podía hablar, que no podía hacer nada, entonces ahora qué hago, ¿cierto? Y de los 40 a los 60 viene el psicoanálisis y ayuda un poquito, porque entonces le dice a la persona, no, es el momento de despertar, es el momento de hacerte cargo de ti mismo, entonces hay que darle conceptos, hay que entrenarlo en los conceptos, la persona tiene que saber quién es él, cómo son las cosas, pero eso no es una provisión de tenga, le tiro esta palangana con cosas, a ver usted qué hace, sino que eso tiene que ser con método, como una cosa muy organizada, muy bien manejada, y por eso se requiere de quien hace el arte del análisis, de que tenga esa experticia para que puedan, digamos, orientar al otro por ese camino. La nada no produce nada, o sea, una persona nunca se va a preguntar por sus problemas, tiene que venir de otro la pregunta. La pregunta tiene que venir de otro, por eso el terapeuta es muy importante, porque el otro es el que pregunta y dice, mira, aquí hay una cosa que tenemos que reflexionar, se necesitan estos conceptos para que puedas pensar eso, para que puedas avanzar, se necesita que introduzcan ideas como planeación, orden, disciplina, que nos la dicen todo el día, sea disciplinado, sea ordenado. A un niño le dicen, organice su pieza. Yo le he dicho a muchos niños, hágame el favor y organice su pieza. Y el niño se queda mirándome perplejo. Pues yo ya no la organicé. Yo ya organicé mi pieza. Es que yo ya la organicé. Mami, mira, este señor me está diciendo que organice mi pieza y yo ya la organicé. Pero cuando yo voy y le explico, mire, una pieza organizada es más o menos así. Debes poner unas cosas aquí, otras allí, otras más allá. La idea del orden es esta, tal cosa. Y luego hoy le digo, vaya y ordene su habitación. El niño va y ordena, pero porque tiene un referente. Ya después le digo, bueno, singularícelo. Ahora ponga su sentido del orden personal. Entonces él me dice, no, es que mi sentido del orden personal es todo desordenado. Magnífico, es tu descubrimiento. Esa es la mejor manera. Pero decirle a una persona que se ordene a ella misma es muy complicado. Sí, Claro, me ibas a decir. Entonces, con eso me estás diciendo que esa persona con esta posibilidad que tiene de que lo escuchemos, se ha puesto a pensar en él mismo, porque nunca lo había pensado, ni había imaginado que era lo que le estaba pasando, porque se la pasó todo el tiempo haciendo lo que le decían, pero hoy que lo estamos poniendo a pensar en él y que la vida lo puso a encerrarse y no puede pensar en más cosas, entonces eso abre otra puerta muy grande, una puerta inmensa, y es que el hombre no, pues no pensamos, sino que estamos viviendo el día a día con este afán que nos lleva esta vida. Tú ahorita hablabas de que ahora somos superdotados. Yo no creo, yo siempre he dicho que nosotros estamos peores que en la edad de piedra, qué pena que lo diga así, pero hoy tenemos todas las posibilidades, la inteligencia artificial, la comodidad. Hoy los muchachos estudian solamente. Cuando a mí me tocó ir a la universidad y trabajar,
y también ya mi posgrado con hijos, entonces no era fácil. Y hoy no es, hoy es muy fácil. Hoy un muchacho fácilmente se gana una beca, se va al exterior o está aquí, le pagan porque estudia, pero en mi época no era así, ¿cierto? Entonces, eso es, yo digo que lamentable, porque cuando tenemos el mundo en las manos, cuando tenemos todas las posibilidades, no, nos volvemos más facilistas. Yo no sé, no sé si soy muy radical en eso, pero a mí me preocupa que cuando toca el esfuerzo, cuando toca metérsela toda para lograr un objetivo, entonces se frustran, se ponen con un montón de cosas y no es así. Pues sacarle el jugo, sacar el talento que tenemos dentro, pulir ese diamante que decimos, es de cada uno, ¿cierto? Entonces, es un poquito preocupante la cosa, me parece. John, digamos que para cerrar, a no ser que las personas tengan preguntas, pero bueno, hablando del camino, sentido, propósito, y mencionabas que, claro, el camino nunca estuvo ahí seguramente porque el camino era la reflexión. Digamos que en tu trabajo del arte conversar, el camino es la autodeterminación para que las personas autodeterminadas también puedan establecer esa doble vía que permite un diálogo reparador, aunque hablábamos pues que no era reparador, sino que era o transformador, tampoco es transformador, pero sí es un diálogo que permite conocer en el otro cosas que pasan conmigo también, porque el sentido, al menos en la filosofía, es pensar en el término de la vida y las cosas que nos pasan. Entonces, podríamos decir que ese camino, el primero y al cual deberíamos de llegar es ese autorreconocimiento de las cosas que nos pasan, para poder, digamos, decir, ya sé cuál es el propósito, o cómo lo encontramos. Sí, el tema de la autodeterminación pues es un conjunto de palabras muy interesante, pero igualmente complicado de decir, ¿cierto? Digamos que uno recibe la palabra y la usa, la introduce, digamos, en su discurso, pero al final darle un lugar preciso al tema de la autodeterminación es muy complicado, entre otras cosas por el concepto de adaptación, es decir, se nos exige ser personas adaptadas, entonces ser adaptado es casi que ser sumiso, casi que obedecer a la norma general, y al obedecer a la norma general, pues pedir la autodeterminación es muy complicado. Claro, ser autodeterminado es lo más parecido a un pendejo que, que pueda existir en el pensamiento ordinario, en la vida cotidiana. O sea, cuando un papá le dice al hijo, hijo, sea autodeterminado, le está diciendo, parezca hacia un pendejo, porque parecerse a un pendejo entonces le da como ciertas oportunidades. Pero la autodeterminación tiene que ver entonces con otros niveles, tiene que ver con la reflexión. Entonces, para uno poder entrar en la autodeterminación, pues tiene que entrar por el camino de otro que vaya antes que uno. Antes, para que le señale el camino, para que le pueda mostrar cómo es que se hace, qué es lo que hay que hacer para autodeterminarse. Luego viene la independencia, luego viene que la persona toma decisiones. En estos días he estado conversando con una persona y la persona llegó pues a mi consulta con un monólogo tenaz, muy bien configurado, con muchas posibilidades, porque pues de alguna manera dice, tengo amigos, tengo dinero, tengo mujeres, tengo, en fin. Entonces mi monólogo es muy poderoso frente a lo que puede hacer un terapeuta. ¿Qué puede hacer un terapeuta conmigo? Entonces me reta y me dice, me lo recomendaron a usted y entonces bueno, aquí tiene usted esto que soy yo, que entonces empiezo a hacer preguntas de aproximación y resulta que también sabe de todo y se sabe todo desde hace mucho tiempo y está muy bien informado, tiene todos los datos precisos y entonces, bueno, ¿qué puede hacer un terapeuta con ese monólogo? Entonces, el terapeuta con ese monólogo lo que tiene que hacer es romperlo,
es rasgar el monólogo, hacerlo ineficiente. Entonces le dije, bueno, le hago 2 o 3 preguntas de aproximación y me dice, también me sé la respuesta. Entonces, bueno, te propongo que hagamos una pequeña lectura. Te voy a enviar a tu correo electrónico la próxima semana un pequeño texto que es la introducción a uno de los libros más interesantes escritos en el siglo XX y por una personalidad de una talla mayúscula, ¿ya? Alexandre Kolleve. Te voy a mandar la introducción a la dialéctica del amo y el esclavo de Alexandre Kolleve y te voy a proponer que para la próxima reunión conversemos sobre el primer párrafo de ese texto. ¡Qué maravilla! Es la primera vez que dice que no entiende algo. Es la primera vez que dice que hay algo que no es capaz de asir. De abordar por su propio medio. Es la primera vez que se encuentra con otro, con algo que no comprende, porque como comprendía todo, pues era imposible plantear algún tipo de conversación. Pero cuando puede reconocer que de eso no sabe nada, que de eso no está enterado, que esa forma de discurrir en ese texto preciso de Alexandre Kolleve se le hace inabordable, se le hace inaccesible. Entonces, por primera vez estoy frente a otra persona y estoy frente a una persona que es capaz de interrogarse. Hombre, no entiendo, porque todo lo demás lo entendía, todo, pues, el mundo estaba en su cerebro, todo lo tenía en su cerebro. Según él, todo estaba resuelto. Entonces, un terapeuta, ¿qué podía hacer con él? Claro. O sea que el diálogo, Luis John, requiere muchos esfuerzos para poder establecer un diálogo y sobre todo en el sentido de llegar a esa función terapéutica. Claro. Mira que la gente para lograr objetivos va al gimnasio, por ejemplo, con el fin de ser más fuerte. Acude a prótesis con el fin de ser un poquito más fuerte. Inclusive va y se somete a terapias para pensar más rápido, para pensar mejor, para resolver problemas de matemáticas profundas en cuestión de segundos. Y yo digo que para poder volverse una persona de conversación y reflexiva, las personas tenemos que ir a un gimnasio donde se maneje método, donde uno pueda ponerse en el lugar del otro y pueda aprender a mejorar y a perfeccionar la escucha, donde pueda mejorar su dicción, su manera de expresarse y donde pueda realmente tener, digamos, todas las cualidades que se necesitan para poder estar frente a otro ser humano, y una de ellas es admirarlo, porque es que si uno no admira al otro ser humano, pues ¿qué quiere saber de ese ser humano? Hay 10.000 millones, Alexis, claro, amigos que me escuchan esta tarde, hay 10.000 millones de personas, todas repetidas, todas con ganas de llevar hasta las últimas consecuencias su pulsión, ¿ya? El máximo placer, dicen ellos, el máximo dolor, digo yo. Todos quieren hacer eso, maximizar su dolor, sentirse solos, frustrados, angustiados, preocupados, ignorar al otro. Ese es el lema. Claro. Aplastarlo, dominarlo, someterlo, agredirlo. Ese es el día a día. Ahora que estaba viniendo para acá en el carro, pues simplemente por el lado mío pasaban personas que con su sola manera de conducir ya me estaban diciendo: córrete para allá, quítate de ahí. Un mundo inhóspito, pero ¿es por qué? Porque no podemos hacer las canciones, no podemos detenernos y reflexionar, ¿cierto? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Entonces ahí viene la conversación, entonces por eso mi gran método, que también está en la campana de Gauss a la izquierda, solitario, es el arte de conversar. Perfecto, el arte de conversar, ese es mi método, pero a nadie le gusta.
No tengo ni un solo matriculado en mi curso. John, hemos discurrido casi 2 horas, muy maravillosas, porque es un arte perdido. Es un arte perdido que yo valoro mucho y siempre estoy, digamos que en primera fila a la escucha y al diálogo. También me interesa mucho. Se me ocurre, hay un único texto donde Heidegger se atreve a conversar con otro, me parece a mí que es De Camino al Habla. Ese texto me parece una cosa maravillosa y es por eso, porque él es capaz de hacer el paso para conversar con un japonés que no es igual a él. Él quiere establecer las diferencias y en esas diferencias encontrar una razón en común, y esa razón en común es lo humano, y esas cosas que nos pasan en la vida, que nos pasan con el entorno, que nos pasan con lo otro. Luis John se le cayó la llamada, además que ya vuelve a entrar. Igual sigo proponiendo el tema, porque entonces el camino, en los términos de Heidegger, sería el habla. Voy a esperar a que él entre para soltarle la última perlita. Si alguien quiere participar, para que vamos cerrando. Agradezco mucho. Luis John, ¿qué tal? ¿Sí me lograste escuchar? Sí, aquí me estaban haciendo una pregunta, dale. Pues, sí, sobre el tema de Heidegger, de Camino al Habla. Entonces, en el arte conversar, el hombre que se encuentra en el camino es aquel que es capaz de dialogar, porque es capaz de ir en otra frase que él suelta mucho, que es que el lenguaje es la casa del ser. Ese sería el tema donde el hombre controla sus impulsos, sus pulsiones y va al encuentro del otro solamente armado por el diálogo. Pero mira que él parte de dos elementos muy interesantes, que uno de ellos es el peligro de los peligros. Por un lado, él sabe que hablar es correr un gran riesgo, es correr el riesgo de, pues para él el punto culmen es la locura. Y la otra es el asesinato, es decir, la persona que habla o hace que lo borren y que lo maten, o hace que lo consideren loco, que lo consideren por fuera. Entonces estamos poniendo cuidado todo el tiempo de no pertenecer a ninguna de esas dos situaciones, o sea, preferimos ser cautos y no correr riesgos hablando, pero preferimos también ser cautos y no buscar pleito para que no nos vayan a matar. Pues los filósofos hemos visto muchos que se han autoaniquilado y otros que los han aniquilado, los han matado por efectos de su discurso, de su manera de hablar. Pues estamos en ese gran riesgo. O sea, Heidegger sabía eso y claro, él fue borrado en Europa, totalmente fue borrado por efectos de decir que apreciaba o no una determinada manera de pensar. Hoy todavía hay gente que no lo lee por eso. Hay personas que usted menciona a Heidegger y es como si mencionara un pequeño demonio. Sin embargo, hay que reconocer esa situación de que de pronto Heidegger adivinaba el asunto, pero él en su propia capacidad personal no tenía esa virtud de escuchar a los demás. No la tenía. Como profesor, era un profesor un poquito autoritario y como un monólogo, no portaba en su personalidad la posibilidad de escuchar lo que el otro dijera y discurrir sobre lo que el otro dice. En Francia hay una cosa que me parece supremamente interesante hoy en día y es que hay muchos escritores que se leen entre ellos. Los escritores se leen. Entonces yo escribo y los demás me leen y pueden hablar de lo que yo escribí. Y yo leo lo que los demás escriben y hablo de eso. Nosotros acá nos interesa muy poquito lo que nuestros compañeros escriben. Los amigos de nosotros escriben y no los leemos. Tampoco nos interesa lo que dicen. Nos preocupamos muy poquito por lo que los otros dicen. Y el otro dice, pero no le interesa nada mi opinión. O sea, si yo le hablo, piensa que lo estoy atacando, que lo voy a destruir,
que le voy a robar la idea. No tenemos hábitos de interlocución, no los hemos desarrollado. Yo veo que en Europa, en esa parte pues que es Francia, los escritores se leen entre ellos, se leen. Y hay, o sea, hay deseo de volver a escribir para volver a decir, y los demás están esperando que va a escribir próximamente. Una comunidad, por ejemplo, como la que estaba alrededor de Michel Foucault, era una comunidad que se leían entre ellos. Hay una herencia de personas que se habituaron a leer a Michel Foucault, que intercambian opiniones sobre el tema de Foucault y tienen avanzados maneras discursivas de intercambiar opiniones, de leerse, se respetan entre ellos. Pero por lo demás, hay profesores míos en la universidad que les importa un pito qué digo yo. Ellos van y echan su cuento y salen y ya. Si yo lo invito a tomar un café para que conversemos, él piensa que eso es bajar de nivel, que conversar conmigo es como desbaratar un poquito su imagen personal. No quiere conversar conmigo. Los políticos, mire cómo se enfrentan entre ellos porque ninguno quiere escuchar al otro sino maltratarse. Es una ciencia del maltrato que se traduce en la vida práctica, ¿cierto? Usted medio menciona una idea política y ahí mismo encuentra un opositor que prácticamente le dice que quisiera tener una máquina de esas con la que tumban los árboles. ¿Cómo es que se llama? Una motosierra, sí. Una motosierra, ¿cierto? Así me dijo un joven estudiante de universidad conversando conmigo, tomándonos una gaseosa. Yo le mencioné ciertas observaciones que yo hago sobre un político colombiano de Alto Turmequé y me dijo, vea, don Luis, si tuviera una motosierra, yo actuaría de esta manera. Y yo digo, ¡jue madre! Un muchacho, la famosa esperanza del mundo, pues lo que decimos, si la humanidad perdió el sentido, no. Dice que si tuviera una motosierra, lo picaba frente a mis ojos. Yo lo único que hice fue producir 2 lágrimas acá. Eso me generó una profunda tristeza humana, porque que un joven de 25, 26 años sea capaz de pronunciar esa frase, eso me deja muy desmotivado. Digo yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es que esas frases no se dicen solamente aquí. Mire usted Chechenia, mire usted Rusia, mire usted Irán, mire usted estos países del norte de África. Sí, lo complicado. Sí, Alexis. Kelly John, bueno, no, ya para cerrar, de todas maneras, ha sido un diálogo muy enriquecedor. Internamente preguntan por tu trabajo o por tu seminario del arte de conversar. Podríamos hacer perfectamente un webinar interno para que hablemos de eso con las personas interesadas. Escribir en el WhatsApp, yo me encargo de unificar esas ideas y hacemos una reunión para las personas que quieran escuchar de cómo se construye un arte de conversar, igual como se construye en un gimnasio los músculos. Requieren la misma dedicación y de pronto más cuidado, porque en el gimnasio de conversar hay muchos riesgos que hay que tomar y lo acabamos de entender. Resumiendo también, yo veo que es muy oportuno que las personas en crisis ahora quieran buscar también salidas a esa crisis. Digamos que buscan canales como los que nosotros estamos ofreciendo, que son las consultas gratuitas, los apoyos, los acompañamientos, y las personas quieren salir de ese estado en el que se sumieron, que muchas veces eligen el sufrimiento y no la salida, digamos que es terapéutica de un diálogo que repara a las personas, o al menos las pone en un sentido de las cosas. Bueno, quiero agradecerte mucho, Lillón, porque aceptaste la invitación. El grupo, de parte mía, también sé que está muy agradecido y contento con este diálogo. Creo que no monologamos. Creo que como es también tanto material y tanta perplejidad que nos deja el tema de lo que es el diálogo, porque la mayoría lo podemos ignorar, seguramente necesitaremos otro espacio para volver a dialogar, Lillón. Entonces, de parte pues de Solidaridades,
grupo de apoyo. Te agradezco mucho este momento. No, gracias que por nos la regalaste. acogida. Gracias por la acogida, muy amables por haber tenido el oído puesto ahí todo este rato. Excusas por las sandeces que pueda haber dicho y las cosas impertinentes, pero pues se trata de hacer un poquito amable el asunto y hacer olvidar el ruido. Yo creo que el ruido se olvidó, creo que la sobredeterminación de la luz en mi rostro también pasó a un segundo plano y que yo me pude exponer ante ustedes corriendo todos los riesgos de que me silenciaran, porque a veces me han silenciado. O sea, cuando estaba aquí hablando por el celular, alguien me borra o alguien me silencia. Hoy en día tenemos esa posibilidad de silenciar al otro, de callarlo, sin correr riesgos, no de frente, Bueno, sino de manera alternativa. Entonces, les agradezco mucho el haber estado presentes ahí. Espero haber estado a la altura de lo que se esperaba del webinar. claro que sí. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alexis. Gracias a No, todos. Luis, muchas gracias. La idea también es Saludo cordial a retomar, Oscar. claro, retomar el tema que es uno de los componentes del arte conversar, que es el café filosófico. Cualquier persona interesada nos escribe, puede ser a Solidaridades. Ya enseguida ponemos un video institucional también y los datos del contacto. Recuerde que estamos en el WhatsApp en el 350-771-2783. 350-771-2783 y ahí podemos tramitar ideas o nos buscan en www.solidaridades.org. Solidaridades con Y ambas. Muchas gracias, una feliz noche. Un abrazo para Lina. Claro que sí, por ahí están muchos amigos. Muchas gracias, equipo, y todas las personas que nos acompañaron al 7º webinar sobre el arte de conversar. Hola, mi nombre es Solidaridades y quiero hablarte acerca de nosotros. Somos un grupo de apoyo. Hola, mi nombre es Solidaridades y quiero hablarte acerca de nosotros. Somos un grupo de apoyo que trabaja como un colectivo emocional y pedagógico. Tenemos a más de 40 profesionales con gran experiencia, tanto vital como espiritual, y brindamos un acompañamiento, asesoría y consejería en estos momentos complejos que vivimos debido a la pandemia. Frente a los episodios de ansiedad y depresión, ante las crisis de pareja y violencia familiar, ante los retos de la educación de los hijos en el hogar o la pérdida del empleo, es importante tener a alguien con quien hablar. Eso somos nosotros. Para solicitar una consulta, este es nuestro número de WhatsApp, 350-771-2783, o puedes solicitar una cita por nuestra página web www.solidaridades.org. No olvides ingresar, pedir la cita y aprobar el consentimiento informado. Uno de nuestros miembros se pondrá en contacto contigo y te brindará la escucha, consejería o asesoría que necesites. También puedes buscar nuestras conferencias y conversatorios en nuestros canales de YouTube e Instagram. Creemos en la renovación de la vida y en la construcción de las redes solidarias en estos tiempos. Bueno, muchas gracias. Una feliz noche a todos donde se encuentren, algunos muy lejanos y lejanas. Un abrazo y gracias. Feliz noche.